La estupidez es un fenómeno omnipresente, la encontramos a diario, ya sea en la vida cotidiana, en la política o en las redes sociales. Pero, ¿qué significa realmente la estupidez? ¿Es simplemente una falta de conocimiento o hay algo más profundo detrás? ¿Por qué puede la estupidez ser la fuerza más peligrosa del mundo? Las respuestas a estas preguntas no solo podrían cambiar nuestra comprensión de la estupidez, sino también contribuir a construir una sociedad más inteligente y segura. En su ensayo Las leyes fundamentales de la estupidez humana, el economista italiano Carlo Cipolla abordó precisamente estas cuestiones. Este texto, publicado originalmente en inglés en 1976 como una especie de broma privada entre amigos, se convirtió con el tiempo en un verdadero clásico. Cipolla formuló 5 leyes fundamentales de la estupidez humana, que sugieren que la estupidez es una fuerza universal, subestimada y extremadamente destructiva en la sociedad. Primera ley: la cantidad de personas estúpidas siempre es mayor de lo que uno supone. Siempre subestimamos, de manera inevitable, cuántas personas estúpidas hay en la sociedad. A menudo creemos que la estupidez es una excepción, y que la mayoría de la gente actúa con racionalidad, pero Cipolla nos advierte que este es un grave error. En realidad, hay más personas estúpidas de lo que pensamos, y están por todas partes. Ya sea en una gran ciudad agitada o en un tranquilo pueblo, la estupidez está presente en todos los ámbitos de la vida y en todas las clases sociales, en cualquier lugar de trabajo y en cualquier comunidad. Esta ley nos obliga a repensar nuestras expectativas sobre el comportamiento humano. Suponemos que la mayoría de las personas toman decisiones lógicas y razonadas, pero la realidad demuestra que solemos subestimar la extensión de la estupidez, y que su comportamiento irracional nos sorprende una y otra vez. Es como si alguien tomara una decisión completamente ilógica que no solo le perjudica a él mismo, sino también a todos los que lo rodean. Según Cipolla, nuestra debilidad radica en que subestimamos de forma instintiva cuán extendida está realmente la estupidez. Segunda ley: la estupidez es independiente de cualquier otro factor. Una persona puede estar altamente educada y, aun así, comportarse de manera extraordinariamente estúpida en determinadas situaciones. Tendemos a pensar que la estupidez está relacionada con la falta de educación, condiciones sociales difíciles o ciertos rasgos de personalidad. Pero Cipolla desmonta por completo esta suposición. La estupidez no discrimina, es independiente del estatus social, la riqueza, la educación e incluso de la inteligencia. Está presente en todas las capas sociales por igual. Esto significa que incluso personas cultas, adineradas o aparentemente inteligentes pueden ser igualmente propensas a comportamientos estúpidos. La estupidez actúa a un nivel totalmente desvinculado de lo que normalmente consideramos indicadores de inteligencia o capacidad. La verdad, según Cipolla, es que la estupidez está distribuida de forma universal y equitativa, lo que la hace inevitable y tremendamente impredecible. Tercera ley: una persona estúpida es aquella que causa daño a otras personas sin obtener ningún beneficio, e incluso dañándose a sí misma. La característica central de una persona estúpida es que sus acciones perjudican a los demás sin que ella misma, o nadie más, obtenga ningún beneficio. Esta es la definición misma de estupidez, según Cipolla. Se trata de una acción que causa daño sin generar ninguna ventaja, y muchas veces incluso con pérdidas para la propia persona. El comportamiento de una persona estúpida no solo no produce beneficio, sino que provoca pérdidas generales, tanto para ella como para quienes la rodean. No es simplemente descuido, sino una conducta profundamente irracional y destructiva que desafía toda lógica. Imaginemos a alguien que, por impulso o simple ignorancia, sabotea un proyecto importante en el trabajo. Podría estar perjudicando la productividad del equipo, comprometiendo el futuro de la empresa y dañando su propia carrera. No gana absolutamente nada con ello, pero todos terminan peor. Cipolla subraya que este comportamiento no es solo un error o una decisión ingenua. Es una tendencia profundamente arraigada en ciertas personas a ignorar las consecuencias amplias de sus actos, lo que inevitablemente conlleva dolor y pérdida. Cuarta ley: las personas que no son estúpidas siempre subestiman el daño que pueden causar los estúpidos. El daño que las personas estúpidas pueden causar es desproporcionadamente mayor que cualquier otro problema social. Aquí es donde muchos caemos en una trampa. Incluso cuando reconocemos que alguien es estúpido, solemos subestimar el nivel de daño que puede causar. Las personas que no son estúpidas, especialmente las inteligentes, tienden a pensar que la estupidez de otros es inofensiva o que solo perjudica al propio estúpido. Pero Cipolla nos advierte firmemente sobre este error de juicio. Las personas inteligentes creen muchas veces que son inmunes a las consecuencias de la estupidez ajena. Suponen que pueden controlarla o evitarla. Pero la estupidez es impredecible y no sigue ninguna lógica, y eso es precisamente lo que la hace tan peligrosa y difícil de manejar.
Una sola decisión absurda o una acción irracional por parte de una persona estúpida puede pillar a todos desprevenidos y causar enormes estragos. Cipolla insiste en que las personas inteligentes deben ser conscientes del poder destructivo de la estupidez, puede arruinar incluso los mejores esfuerzos, y dejar a su paso caos y pérdidas. Quinta ley: una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. Debido a su naturaleza impredecible y su tendencia a causar daño sin obtener ningún beneficio personal, la persona estúpida es, según Cipolla, la más peligrosa de todas. Los grupos de personas estúpidas son mucho más poderosos que la mafia, el ejército o el comunismo, afirmó Cipolla. Las personas estúpidas no actúan por interés propio ni para sacar provecho. Actúan de forma irracional e incluso autodestructiva, lo que hace que su comportamiento sea absolutamente impredecible. Esa falta de lógica las convierte en una amenaza mucho más grande que quienes actúan por simple egoísmo. La estupidez no sigue un patrón ni una estrategia, y precisamente por eso puede causar una destrucción inesperada e incontrolable. Cipolla clasificó a las personas en 4 categorías básicas, según su comportamiento y el impacto que tienen sobre sí mismas y sobre los demás. Personas inteligentes, actúan de manera que tanto ellas como los demás se beneficien. Contribuyen al bienestar colectivo al mismo tiempo que mejoran su propia situación. Personas indefensas, ayudan a otros pero a costa de sí mismas. A menudo no se dan cuenta de que están siendo explotadas y se convierten fácilmente en víctimas. Bandidos, perjudican a los demás para obtener algún beneficio personal. Incluyen a oportunistas, estafadores y personas egoístas que explotan a otros para su propio provecho. Personas estúpidas, dañan tanto a los demás como a sí mismas, sin obtener ningún tipo de beneficio. Su comportamiento es irracional, impredecible y muchas veces destructivo, lo que las convierte en la categoría más peligrosa. Cipolla sostenía que las personas inteligentes aportan valor a la sociedad, mientras que las indefensas, a pesar de sus buenas intenciones, suelen ser víctimas del abuso. Los bandidos actúan por interés personal y son predecibles en cierto grado, pero los más peligrosos son los estúpidos. Cipolla advertía que las personas estúpidas, cuando se agrupan, pueden ser más poderosas que cualquier fuerza organizada. Concluyó que mientras las personas inteligentes, y hasta los bandidos actúan dentro de los límites de la lógica, los estúpidos operan fuera de ella. Su presencia desestabiliza a la sociedad, ya que su comportamiento desafía toda razón. Esa imprevisibilidad, combinada con la falta total de interés racional, convierte a la estupidez en la fuerza más destructiva que existe. Mientras que un bandido, al actuar con egoísmo, deja señales de sus intenciones y permite anticipar sus movimientos, la persona estúpida es impredecible. Un bandido puede ser comprendido, su lógica puede ser anticipada, en cambio, la estupidez no puede controlarse porque no sigue ninguna lógica. A diferencia de las grandes corrientes intelectuales de su época, Cipolla afirmaba que los seres humanos no son iguales, algunos son estúpidos y otros no, y esa diferencia no depende de las circunstancias, sino de la naturaleza. Uno es estúpido del mismo modo que otro es pelirrojo, escribió. También advirtió que el daño potencial de una persona estúpida depende tanto de su grado de estupidez como de la posición que ocupa en la sociedad. En especial en la burocracia y la política se encuentran numerosos ejemplos de personas profundamente estúpidas, cuyo poder multiplica peligrosamente su capacidad de destrucción. Las leyes de Cipolla siguen siendo sorprendentemente relevantes hoy en día, especialmente en la era digital. El fenómeno de la desinformación, las decisiones irracionales y la manipulación política pueden entenderse a través de su enfoque. Internet y las redes sociales han permitido que la estupidez se conecte a nivel global y actúe con más eficacia que nunca, una confirmación más de la tesis de Cipolla sobre su poder destructivo. Su análisis también ofrece enseñanzas prácticas: identificar y neutralizar las acciones estúpidas dentro de las organizaciones, la economía o la política es fundamental para el progreso de la sociedad. En lugar de centrarnos solo en los actores malintencionados, Cipolla nos recuerda que los verdaderos enemigos pueden ser aquellos que, sin intención, causan daño a todos los que los rodean, sin obtener absolutamente nada a cambio. Gracias por ver el vídeo.